Hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Bueno, hoy es viernes, un poquito retrasado porque tuvimos ahí problema con el internet, pero pues nos toca, es viernes, nos toca nuestro programa, su programa Fiscal a Fondo. Pues como está la publicidad, hoy vamos a hablar de la venta de casa-habitación. Esto estamos hablando de venta de bienes patrimoniales, no tanto ya de una empresa, sino ya yéndonos a la persona física, ya que tiene que estar listo para su declaración anual y una vez hay que ir preparando. Pero bueno, esto es muy interesante porque la mayoría de estos cálculos los hace el notario y muchas veces desconocemos o no le solicitamos que nos expliquen o no nos saben explicar. Espero que mi explicación sea un poquito más clara y si no, pues avísenme si tienen alguna duda. Igual, con muchísimo gusto haré lo necesario para que sea entendible este tema, que son un poco complicados, son aritméticos, pero llevan una secuencia especial. Bien, nosotros vimos la semana pasada la enajenación de un local comercial, porque está grabado y lleva impuesto al valor agregado. En el caso de que vamos a platicar ahora de la casa habitación, pues obviamente no está grabada, si es que cumple algunos requisitos que ahorita vamos a ver. ¿De acuerdo? Si no, obviamente, si no los cumple, estaría grabada y tendríamos que irnos exactamente al mismo procedimiento del local comercial, igual, terreno, construcción, y obviamente, pues, tratar de ver todo desde que la adquirimos hasta que la tenemos, cuáles son las mejores adiciones que le hemos realizado. Entonces es muy importante, es muy importante, obviamente, que conozcamos esta situación. Bien, en el mundo de las personas físicas, en nuestro mundo, nosotros tenemos dentro del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, exenciones, o sea, en los no pagos, siendo objeto los no pagos. Y en este artículo 93, en la fracción 19ª, que se habla de los derivados de enajenación de casa, habitación y de otros bienes que serían los bienes muebles, como la venta de un automóvil, de un reloj, de un cuadro, de cualquier otra cosa patrimonial, obviamente, también está aquí. ¿Por qué? Porque es una modificación. Bien. En el caso de la venta de casa-habitación, está exento, o sea, no se pagará impuesto, solamente en los casos que no exceda de 700,000 unidades de inversión. Ahorita la unidad de inversión tiene un costo de 6.6666. Si nosotros lo multiplicamos por 700,000, pues todo lo que esté abajo de 4.666.620, vamos a hablar de 4.600.000, pues estaría exento. Lo que rebase esta cantidad estaría grabada en esa misma proporción, ¿de acuerdo? Y otra característica de la exención es que se haya ante fedatario público. Y esto es una parte muy importante. Porque fíjense qué es lo que pasa normalmente, y mucho pasa. Te vendo mi casa, o te vendo mi local, o te vendo mi terreno, pero fíjate que no tengo ahorita para escriturar, entonces hazme por favor ante notario, un poder notarial con actos de dominio. Considero que es un error, pero ahorita la vamos a ver por qué. ¿Por qué es un error? Porque yo estoy supeditado a que la persona que me otorgó el poder, pues no se nos muera, y menos ahorita en tiempo de COVID, porque si se nos muere, acuérdense que el poder es un acto entre vivos. Cuando yo estoy adquiriendo un bien, necesito hacer un contrato. Podemos decidir entre un contrato de compraventa o un contrato de promesa de venta.
Son dos contratos diferentes con dos supuestos diferentes fiscales. Pero vamos a suponer que ya se hizo el contrato de compraventa. Yo tengo que, con ese contrato con testigos, de preferencia llevarlo al notario para que le dé fe pública o hacerlo ante notario, si es que me tengo que esperar, que no sería lo más sano. Con testigos y todo, y que todo lo que le he estado pagando o abonando a este que nos enajenó este bien, pues obviamente que sea con cheque o en efectivo o como sea, pero perfectamente documentado y recibido. Tenemos que ver si este que nos está vendiendo la propiedad, en qué régimen está casado, porque si está casado por el régimen de sociedad conyugal, pues tendría que firmar su cónyuge también, ya que en el régimen de sociedad conyugal, salvo que vengan los bienes antes del matrimonio, pues pertenecen a los dos. Entonces, si me vende uno de ellos, pues me está vendiendo su mitad, no me está vendiendo todo. Entonces tenemos que preguntar, ¿y cómo estás casado? Por el régimen de sociedad conyugal. Perfecto. Pues tendría que firmar tu esposa también. Oye, es que dejé mi casa hace muchos años y ya no sé nada, no me he hecho cargo, pues siguen casados, ¿eh? Es que mucho cuidado con estas compras. Pero vamos a suponer que esté ahí ya la esposa y esté de acuerdo y que los dos me otorguen un poder con actos de dominio. Por favor, haciendo lo necesario para que no mueran en este trance. Ya hecha esta situación, obviamente tenemos un problema. Yo lo que haría, o lo que le recomiendo a mis clientes, es que se paguen los impuestos, ¿de acuerdo? ¿Qué impuesto sería? Pues bueno, el impuesto de enajenación de bienes, eso hay impuestos estatales, y de adquisición de bienes en su caso, que también son impuestos estatales. Dentro de los poderes, y que también se haga fe pública de que están vivos y sanos los dos, porque acuérdense que para que sea esto de esta situación que estamos hablando, pues obviamente, y que esté exento, tiene que ser casa habitación y con cierta documentación que tiene que recibir el notario, que vamos a ver ahorita, para que siga exento. ¿Por qué hay que pagar todos los impuestos que sean necesarios en su caso? Por lo siguiente, porque imagínense ustedes que me venden la casa en $1,000,000 de pesos. Tardo 2-3 años en hacer la escritura, hacen un avalúo y resulta que ahora vale $1,150,000 pesos. Ya sea que yo vaya al notario, que ahorita lo voy a desechar un poco, ya sea que mande, que me hagan favor de asistir las personas que me hicieron favor de venderme, y van a decir, pues, ¿sabe qué? La venta es por $1,150,000. Oiga, me pagó $1,000,000. Entonces puede ser que, diga el notario, como es un valor arriba del 10% de cuando se hizo la operación, pues resulta que vas a tener un ingreso por adquisición de bienes. Me hará una retención del 20% de esos $150,000 pesos. Primer problema, muy serio. O no se presentan a firmar, dicen, yo ya te vendí, me vale gorro. Entonces yo voy al notario y le digo, notario, ya traigo aquí un poder con acto de dominio que me vendió José y Guadalupe y quiero que la casa comprármela yo. O sea, yo tengo el poder para hacerlo a mi favor. Hay notarios que les va a temblar el pulso de hacer esta operación. Les va a temblar y mucho el pulso, por hacer esta operación. Pero bueno, vamos a suponer que así sea. Pues tendríamos que pagar la diferencia del contrato original a esto por adquisición de bienes. Entonces, mucho cuidado con eso. Yo lo que haría es, en ese momento, que me hiciera el cálculo el notario, nada más faltarían los gastos de escrituración pendientes para que todo lo demás se hubiera cubierto y que cuando se presentara la operación tuviera menos problemas.
mucho cuidado con los poderes con actos de dominio. Es mejor hacer todos los sacrificios para ya hacer la escritura, ¿sí? Sobre todo en los contratos de promesa de venta. En los contratos de promesa de venta hay que cubrir una serie de circunstancias para que después de, obviamente, cubiertas esas circunstancias, esa promesa ya tenga el final feliz y se haga la escrituración. Bueno, entonces, que no exceda de 700,000 unidades de inversión y que sea ante fedataria pública. Por el excedente se determinará la ganancia y se calculará el impuesto anual, obviamente, y el pago provisional en los términos, obviamente, del capítulo 4 de las personas físicas. Considerando las deducciones, obviamente, en la proporción que resulte de dividir el excedente entre el monto de la contraprestación obtenida, si es que rebasa de esta cantidad. Hay una proporción, las deducciones en esa misma proporción. Vamos a suponer que el límite sea de 4,5 millones y se venda en 9. Bueno, pues la mitad, por ser una proporción, sería la mitad. Ok. Obviamente este cálculo y entero, obviamente lo tiene que hacer tiene que calcular el pago provisional siendo obviamente grabado, tiene que tener el pago provisional, como lo marcamos en la sesión anterior, lo tiene que hacer el notario y enterarlo. Quiere decir que nos va a llevar a hacer una declaración anual del enajenante. Los problemas que yo traté es del adquirente y también del enajenante, porque ¿qué tal te dice? Pues si quieres que vaya yo a firmar, te va a costar una lana. Oye, por favor, no seas malo, ¿cómo vas a cobrar de más? Pues sí, no tengo ganas, está enfermo, fíjate que mis hijos, 1,000 razones. Por eso hay que estar muy precavido. O ya no localizo a la persona, ¿no? O no, escrituré y es un bien que tengo ahí y fallezco. ¿Qué va a pasar con mi sucesión testamentaria? ¿Quién es el poseedor de esos derechos? Si hago testamento o no hago testamento. Entonces empieza a complicar impresionantemente. Ya hablaremos en algunos momentos de la obligación que tenemos, y hablo como obligación, que es un derecho, pero es una obligación de ir al notario y hacer nuestro testamento. ¿De acuerdo? Bueno. La excepción prevista, obviamente, en este inciso se aplicará, obviamente. Ha ido otro parámetro. ¿Qué pasa? Bajo protesta de decir verdad, yo tengo que decirle al notario que bajo mi palabra, 3 años atrás no vendí otra propiedad en la cual haya yo aceptado o haya yo convocado esta exención. Hay que tener mucho cuidado con esto de invocar o hacerse para sí la exención por lo siguiente. Déjame ver si tengo que ir, todavía no. ¿Por qué? Porque probablemente si voy a vender otra y hago cálculos, si no salgo a pagar mucho y tengo otras propiedades que a lo mejor sí saldría a pagar, pues digo, no pago el impuesto y no me voy a la exención. Entonces, tengo que decir bajo protesta, decir verdad, que en los 3 años anteriores no vendí ninguna casa habitación por la cual hubiera yo solicitado la exención prevista obviamente en este artículo. También, obviamente, el notario, que es el que yo le digo bajo protesta decir verdad que no fue cierto, no me va a creer. Y el notario va a solicitar y consultar ante el Servicio de Administración Tributaria, obviamente que que le van a dar reglas de carácter general del procedimiento, preguntarle al SAT si previamente el contribuyente ha enajenado alguna casa habitación en 5 años anteriores. ¿Por qué le piden al notario 5 años? Bueno, no sea que vayan a ser 2 años, 360 días, ¿no? O no sea que vayan a ser, tiene que librar con holgura esos 3 años.
obviamente con 5 años a la fecha de la enajenación y que hubiera obtenido esa exención previa. Entonces es muy importante en el proceso le regresa a la consulta del SAT y le dice sí o no. Bien, vamos a ir a un corte y ahorita regresando seguimos con este tema. Vamos a un corte. Regresamos del corte, espero que la publicidad que ven ustedes haya sido de interés, ya que debemos estar muy preparados con todos estos cambios que hay, impresionantes. Nos han estado diciendo que no hay aumento de contribuciones, eso es una mentira. Efectivamente no aumentan las tasas, lo que pasa es que quitan exenciones o bases con las cuales se puede restar la base y con eso tenemos para pagar bastante más o las obligaciones de presentar avisos. Pero bueno, quiero agradecer a las personas que están con nosotros conectadas y en especial, en manera muy especial, me mandaron un mensaje de Guadalajara, Jalisco, el licenciado Felipe Arana Flores, en el cual, pues obviamente, me dijo que estaba, muchísimas gracias por la explicación, y si nos está obviamente escuchando, le mando un abrazo y agradezco realmente que haya sido de mucha utilidad para ustedes. Muchos se conectan nada más para tener un conocimiento, que es bueno tenerlo, pero ya el que se conecta para poder ver sus asuntos personales o sus asuntos legales o de una actividad profesional, pues ya es muy importante y que le sirva, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues muchas gracias, licenciado Felipe Arana Flores, por su comentario. Bien, pues vamos a continuar con este tema de la venta de casa habitación y que ya vimos que no debe de rebasar de 4,666,620, ya que la diferencia estaría agravada en proporción con lo que excede. A una proporción porque los gastos y las deducciones tienen que hacerse en esta misma proporción. Recuerden que estamos hablando de casa habitación en los momentos que en principio está exento, pero que tenemos que reunir estos requisitos y este es uno de ellos. El segundo es el de que no haya vendido en 3 años anteriores alguna propiedad en el cual haya solicitado la exención de esta enajenación. Entonces, el notario tiene obviamente que pedir al SAT esa información. Tenemos también dentro del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, que nos marca en el artículo 154 que se considera casa habitación, obviamente, comprende además del terreno, obviamente la construcción. Y aquí limita en el artículo 154 lo siguiente. Ahora les voy a explicar por qué. Resulta que los excesos que hemos hecho los contribuyentes hacen que salgan estas modificaciones. Les quiero decir que esta modificación debería de estar en la ley. No debería de estar en el reglamento porque te está modificando la base. Entonces ahí se los dejo de tarea para los que quieran recurrir a un abogado y decirle, oye, el reglamento no me puede modificar ni un elemento de la relación tributaria. ¿Qué dice este artículo 154 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta? Dice que se considera que la casa habitación del contribuyente comprende además superficie de terreno. Que no exceda de 3 veces el área cubierta de la construcción. Si excede de 3 veces, entonces estaría grabado el terreno. Explico por qué. Anteriormente yo tenía un terreno
Iba yo a venderlo y decía, oye, pues hay que pagar mucho, está grabado. No, no, no te preocupes. Dentro de ese terreno está la casa del cuidador. Y entonces decíamos, no, pues es casa habitación con un terreno. Y entonces, ¿qué dijo la autoridad? Híjole, ya me metieron varios goles, entonces voy a limitar los metros de terreno. Y es fácil salirse, ¿eh? Y entonces ponían la casa del cuidador como casa habitación, y entonces ya con eso, pues todo estaba exento. ¿Qué dijo la autoridad? No. Entonces estamos hablando de que si nosotros tenemos fíjese, en un terreno de 1,000 metros, vamos a suponer que tenemos construcción de 200 metros. Entonces, si tenemos la construcción de 200 metros, yo tengo que multiplicar los 200 metros de la casa habitación por 3 y eso me da 600 metros. ¿Qué quiere decir? Que los otros 400 metros de terreno están grabados con la misma operación que hicimos la semana anterior de determinar la ganancia o pérdida en enajenación de bienes. Aquí obviamente nada más entraría el terreno, la actualización del terreno, contra la proporción del precio de venta del terreno y ya. Si hablamos, no sé, vamos a hablar de 1,000,000 de pesos, pues ya sabremos que de ese 1,000,000 de pesos, ¿sí? Tendríamos que separar, obviamente, estos en proporción, estos 400 metros, para calcular el impuesto de lo grabado. Precio del terreno, igual, lo dividimos entre 10 y le sacamos el 40% para calcular el impuesto y lo dividimos entre el número de años transcurridos y todo lo que ustedes quieran y manden. Entonces, si es un terreno muy grande, bueno, pues entonces tendríamos que ver qué situación. Es muy importante medir bien esta situación porque miren, les voy a explicar. Cuando nos calculan el impuesto predial, nos calculan lo que es construcción y terreno. Normalmente ahora en muchas de las partes lo hacen vía aérea. Vía aérea te ven tu terreno, ven que te ha construido, entonces mucho cuidado con poner un tejabán porque te lo cobran como construcción. Hoy es un tejabán, es construcción. ¿Sí me explico? Bueno, entonces si nosotros tenemos alguna área que sería un tejabán, alguna área que sería estacionamiento techado, que es otra construcción, y todo eso pues tendríamos que también sumarlo en el avalúo con el objeto obviamente de que sume y vaya reduciendo esta proporción, porque sí va a pagar y ese no está exento, ¿eh? Bien. Entonces, este artículo 154 del reglamento va unido con el artículo, obviamente, 93 que hemos estado analizando, fracción 19ª o 19. Artículo 155, esos son otros requisitos que hay que cumplir. Aquí nos dice que los contribuyentes deberán acreditar ante el fedatario público, obviamente que formalice la operación, que este inmueble objeto de la operación de casa habitación, de acuerdo con la documentación comprobatoria que esté consignada en el domicilio, pues una documentación que tiene que tener para demostrar que es casa habitación y algunos elementos fundamentales del domicilio de este bien obviamente enajenado. ¿Qué necesitamos darle? Bueno, la credencial para votar, decir, mire, esta es mi casa habitación, aquí está mi credencial del INE y esta es mi casa habitación. Comprobantes fiscales de los pagos efectuados por prestación de servicios de energía eléctrica o de telefonía fija, no del celular, fija. Y hay alguna otra situación que marque
que esa es mi casa. Hay alguno que presenta el contrato de gas también, del suministro de gas, ya sea gas licuado que viene por tubería, o ya sea que yo adquiera o que haga un contrato en alguna de las compañías de gas para que me estén surtiendo, obviamente, el suministro de gas. Las boletas, etcétera. Todo eso va a ser comprobante de esto. Este es muy importante, esto que estamos marcando, por lo siguiente. Miren, vamos a suponer, se mueren los patriarcas, y resulta que los herederos o el legatario, pues le toca la adjudicación de ese bien, y al adjudicarle el bien, pues nosotros no lo vamos a utilizar, ya lo vamos a enajenar. Obviamente, imagínense, vamos a suponer que sean 5 o 7 hermanos, pues tendrían que ver cuáles de los hermanos tienen todavía su domicilio en ese lugar. Que es una monserga, y además puede decir el papá, ¿sabes qué? A mí no me pongas este domicilio, ya estoy harto de recibir cobranzas o de recibir publicidad o de recibir cosas tuyas. Entonces cambia tu domicilio. O la pareja decide, el matrimonio, o la cónyuge, o la pareja decide, ya vamos a pasar todas las cosas a nuestro domicilio. Entonces, ese bien, vamos a suponer que sea entre 5, vamos a suponer que salga en 5 millones, por darles una cifra, para hablar de cosas completas, de ceros y de divisiones completas, pues los que estén ahí en esa proporción, cuando se determine la utilidad o pérdida de la enajenación, repito, como lo vimos el viernes pasado, pues tendrían que estar grabado en esa proporción. O sea, aquí hay una ventaja, también dentro del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta permite que si el albacea tiene la autorización o solicita la autorización de vender un bien como este, pues obviamente tiene la posibilidad de que lo vendan en copropiedad, como si ya tuvieran hecha la adjudicación. Entonces, si los 5 tienen ahí su domicilio, son 5 cálculos. En lugar de 5 millones, hacen 5 cálculos de 1 millón. Hay que ponerse muy listos con esto, por favor, muy listos con esto. Recuerden ustedes que los bienes adquiridos por herencia, por don de la fortuna o por donativo, no entran en la sociedad conyugal. Entonces, si yo recibo un bien por herencia, estoy casado por sociedad conyugal, este bien es solo mío y de mis descendientes, mis hijos. Y perdón que lo digo siempre en tono de broma, de riego o de temporal. De riego los que tengo en mi casa y de temporal los que puedo tener según me dé la temporalidad. Entonces es muy importante checar dónde está esa información y quién la tiene y quién la recibe para hacerse para sí esa situación y también medir. A lo mejor es tan poquito el impuesto que se va a pagar que no vale la pena solicitar esa exención, porque yo tengo otros inmuebles que puedo vender y la ganancia puede ser mayor, y entonces sí invoco esa posibilidad, porque le van a avisar al notario, el Servicio de Administración Tributaria, que sí enajené otro bien en los 5 años anteriores, pero que pagué el impuesto. O le llevo el pago del impuesto al notario para que no tenga absolutamente ningún conflicto. Y todo esto el notario no te lo explica, el abogado de repente te maneja cosas muy especiales o te pone trabas para
hacer todo eso, y si están en ese caso, pues hay que ir preparando toda la documentación que pueda, en este caso, con lo que estamos viendo, el artículo 154 del reglamento de ISR, bueno, pues tenerlo presentes. Entonces, credencial para votar, comprobantes fiscales de pagos efectuados por servicios, energía eléctrica, telefonía fija, gas, etcétera. Los estados de cuenta de instituciones que componen el sistema financiero, o por casas comerciales o tarjetas de crédito no bancarias. ¿De acuerdo? Ya con eso puedo decir, esta es mi casa habitación. La documentación, obviamente a que se refiere estas fracciones, deberán estar a nombre del contribuyente o de su cónyuge o de sus ascendientes o descendientes en línea recta. ¿De acuerdo? Muchas veces el contrato lo tiene algún hijo porque él es el que paga el teléfono o él es el que paga la energía eléctrica, etcétera. Estamos hablando de casa habitación, no de arrendamiento, porque yo puedo tener todo eso porque tengo un bien arrendado. No. Eso nada tiene que ver. ¿De acuerdo? Entonces, hay gente que siempre procura tener en estas propiedades un elemento igual y le dicen al arrendatario, oye, te va a llegar aquí mis estados de cuenta, por favor me los guardas y me los por teléfono para venir por ellos. ¿Bien? ¿Podría ser? Sí, podría ser. Porque ¿cómo compruebas que es casa habitación? ¿De acuerdo? Ahora, la casa habitación, si nosotros vemos desde el punto de vista legal, pues es donde nosotros tenemos, no necesariamente vivimos. Fíjense qué especial es esto. ¿Cómo se demuestra? Oye, es que no vivo ahí. Fíjate que yo tengo casa aquí en el Distrito Federal y tuve la oportunidad de tener una casa, no sé, en Cuernavaca, en Cuautla, en Guadalajara o en cualquier lugar. Y bueno, es suficiente con esto que estamos manejando aquí, que el notario nos va a pedir esto, todo lo que estamos hablando aquí del artículo, 155 de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, si nosotros estamos dentro de toda esta posibilidad, entonces vamos a encontrar con que al momento que el notario haga su cálculo, porque lo tiene que hacer de cualquier forma, porque tiene que sacar un avalúo y tiene que ver que el precio de venta coincida con el precio de avalúo, porque si rebasa de un 10% el precio de venta al de avalúo, ¿sí me explico? Ahí no pasa nada, yo pago sobre eso. Pero si el avalúo es corto y pago sobre el avalúo, porque yo te digo, oye, a ver, dime en cuánto está evaluada la casa y eso es lo que te voy a pagar. No, pues fíjate que está evaluada en 1.200.000, pero si la quieres te cuesta 1.500.000. Bueno, yo decido si la quiero. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, si yo pago 1.5 millones no tengo problema. El problema está que si yo pago menos cantidad y el avalúo es más grande, bueno, pues entonces voy a tener el grandísimo problema de que voy a tener un ingreso por adquisición y me van a retener el 20% el notario. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, déjenme ver quiénes ha estado con nosotros. Dice, a ver, espérame. Edwin Álvarez Espinosa, gracias por estar con nosotros. Gabriela García Moreno, gracias Gabriela. De mí Arufe, asesores fiscales, más les vale. Sánchez Gerardo, ¿qué tal Gerardo Sánchez? Estuviste un poco enfermo, espero que ya estés bien, me da mucho gusto que estés con nosotros. Alberto Álvarez, también, muchas gracias. Y aquí tenemos una pregunta. Rosa Esperanzaola, mi caso es que mi papá murió, la casa quedó a mi mamá y mis 5 hermanos ya se vendió y mi mamá recibió 50,000 pesos y cada uno de mis hermanos
que pagamos el impuesto nos tocó de 50,000 pesos, pero el notario timbró la constancia de retención a cada uno con la base de 750,000 pesos. ¿Eso es correcto? Bueno, pues si estamos hablando, déjame ver, 750,000, porque aquí, mira, a ver, ¿qué pasa? Perdón, tengo alergias. Recuerden lo siguiente. Primero, si tu mami, mi querida amiguita, Rosa Esperanza, si tu mami estuvo casada por sociedad conyugal, cuando muere tu papá, si ella no fue la heredera universal del 50% de tu papá, entonces tu mamá es la que debería de ser para cada uno de ellos. Pero si tu papá no heredó a tu mamá o murió intestado tu papá, a tu mamá le corresponde como si fuera su 50% se respeta, es de ella. El otro 50% se divide entre cada uno de sus descendientes y tu mamá entraría como otro hijo. O sea, ustedes son 5 hermanos, se divide entre 6. Si la venden, tu mamá pagaría la quinta parte, la sexta parte y su 50%. Eso es muy importante saberlo. La mayoría, les voy a decir qué es lo que la mayoría pasa. La mayoría de los esposos casados por sociedad conyugal le heredan todo a la esposa, salvo otras circunstancias. ¿Para qué? Para que sea de ella todo. Entonces se hace la adjudicación. La mayoría de las damas se lo deja a los hijos, no al cónyuge. Dice, te vayas a encontrar otra lagartona. Eso piensa la mujer. El hombre no, normalmente el hombre le dice para mi cónyuge. Si lo hace al revés, es un mal hombre. Si la mujer hace eso a sus hijos, es una buena mujer. No se vaya a encontrar otra gente. Como si la mujer no se fuera a encontrar otra persona, ¿no? Que es un verdadero problema. Eso es, señores, cuando se hace testamento. Cuando no se hace testamento, no les quiero decir que fiesta se arma, ¿eh? Es una fiesta impresionante. Hay que hacer testamento. Ya hablaremos de eso. Entonces, si tú haces cálculos, mi querida amiguita Rosa Esperanza, pues obviamente tendría que hacer ese cálculo. De seguro el notario, si tú haces y ves la documentación, se dividió la casa en el número de los herederos, y si la vende tu mamá, también decidió venderla, bueno, pues entonces ella tomaría la sexta parte, porque serían 6 más su mitad, ¿sí? Y serían tantos cálculos como herederos existan dentro de la sucesión y que vayan a enajenar todos, obviamente, pues tienen que enajenar todos. Entonces, es importante tener esa situación. Es cuestión de que tú veas si se vendió el total de 759,000. Bueno, pues si tú divides 759,000 y tu mamá estaba con la mitad, pues tu mamá tuvo la mitad, ¿de acuerdo? Y dice tu mamá 50,000 pesos y dice ahí el impuesto, pero el notario timbró constancia de retención, cada una con la base grabada de 750,000. Pues habría que checar, hija. Entonces, no sé en dónde se realizó esto. Luego los notarios no crean que lo hacen bien, ¿eh? Por eso esto lo damos aquí para efectos fiscales, porque nosotros como contadores debemos de saberlo para poder asesorar a nuestros clientes.
Realmente nosotros nos convertimos en contadores, ¿sí? No por cargar y abonar, como los burros, perdón que lo diga, ni tampoco por hacer la contabilidad, no. Un contador es aparte de hacer, obviamente, y proteger al empresario, debe de protegerlo perfectamente a él y a su familia. Esa es la obligación de proteger al empresario, que es el que nos paga. La empresa no nos paga el empresario. Por eso es importante que los contadores protejan al empresario. Entonces, habría que ver si está bien hecho, haz tu cálculo, ve el avalúo, ve en cuánto se vendió, debieron de haber entregado una constancia de retención para que hicieras tu anual, porque muchos de ustedes a lo mejor no vivían ahí, fueron grabados, ¿no? A lo mejor la de tu mamá estaba exenta porque ahí vivía. Entonces, todas esas circunstancias, pues tendría yo que saberlas para darte una muy buena asesoría. Pero gracias por la pregunta, Esperanza. Eso fue muy enriquecedor para la mayoría de las personas que están viéndonos en este caso. Bien, pues nuestro tiempo es inexorable. Ahora, como entramos tarde, pues ya no pude dar más información al respecto. Tengan ustedes en cuenta, por favor, para todo esto, recuerden, no se vayan. Sigue el programa Debate Fiscal con mi querido amigo Francisco Javier Martínez Ibáñez, el doctor Carlos Bugoa y su servidor. Sigue el programa y vamos a tratar algo relacionado con ese dictamen del outsourcing de personal para aquellos que les interesa esta situación, que además deben de saberla, obviamente. Bien, pues yo quisiera agradecerles a todos y cada uno de ustedes que han estado con nosotros, ¿sí? Entonces, para que ustedes sigan, nos vemos el próximo viernes, ¿eh? Agradecemos también a Jessica Rueda Rentería, directora general de IMEFI TV, a Luis Valiente, director de producción, a Nelly Bastida, gerente de mercadotecnia, y obviamente a todo el gran equipo que está en IMEFI, y lo cual hace posible que esto llegue a sus hogares. Su servidor y amigo José de Jesús Milla Arufe, socio director de Milla y Arufe Asociados SC, y contador público que se dedica obviamente al aspecto fiscal, a la asesoría patrimonial. Mi correo es millaarufe@yahoo.com.mx y en redes sociales Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal. Estamos ahí para servirles y recuerden, no se les olvide, nos vemos el próximo viernes en su programa Fiscal a Fondo.